A todos, mi nombre es Ricardo Montero y vamos a dar continuidad con los temas para ciencias del grado 9. Esta semana tenemos que ver el tema de electricidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia, las cuales son magnitudes físicas de las cuales depende la electricidad. Adicional, vamos a ver un poco sobre potencia y la ley de Ohm para resolver ejercicios simples sobre circuitos eléctricos. Iniciando la electricidad, la podemos definir como una forma de energía que se representa por el movimiento de los electrones, ya que estos crean cargas, las cuales podemos utilizar para realizar trabajos, ya que estos, al moverse por un circuito eléctrico o por un conductor, generan efectos luminosos, mecánicos, caloríficos y químicos, entre otros muchos más. El movimiento de los electrones es la fuente de energía para que los fenómenos eléctricos mencionados anteriormente, como el luminoso o el mecánico, se puedan presentar, por lo cual vamos a ver varios conceptos de los cuales dependen esta magnitud. El primero de ellos es la corriente eléctrica, que se puede definir como el flujo de carga o el flujo de electrones, el cual suele describirse como el número de cargas por unidad de tiempo que pasan a través de una frontera. Este flujo se presenta a través de un material de conductor eléctrico. Se suele medir en unidades conocidas como amperios. Vamos a imaginarnos un cable el cual va a estar completamente vacío, o un tubo completamente vacío donde van a pasar las moléculas o los electrones. Ese flujo lo vamos a definir como corriente, o vamos a imaginar que es un tubo de PVC vacío donde va a transitar el agua. El agua es el flujo de los electrones, ¿vale? El segundo concepto que vamos a revisar es el de voltaje, el cual se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito y se suele medir en unidades conocidas como voltios. Recordemos por favor que la corriente eléctrica se mide en amperios y voltaje en voltios. Continuando con el tema de voltaje, vamos a mirar que básicamente tenemos diferencias en cargas netas. Entonces, un alto voltaje, un voltaje medio, un voltaje bajo y un voltaje negativo. Para que se represente un alto voltaje, tenemos que tener en el lugar de destino donde deseemos que los electrones se dirijan una cantidad de protones en exceso para que atraigan a los electrones. Para un voltaje medio, en nuestro lugar de destino vamos a tener una cantidad baja de protones, los cuales van a atraer los electrones. Un voltaje bajo va a ser nulo en el lugar de destino la presencia de protones, por lo cual va a atraer una baja cantidad de electrones. Y un voltaje negativo se va a presentar cuando en nuestro lugar de destino tienen más electrones que en nuestro lugar inicial. Resistencia, como nuestro tercer concepto o magnitud física, decimos que es la tendencia de resistir o la oposición al flujo de carga, en este caso la corriente, en un material, y se suele medir en unidades conocidas como ohmios. Entonces tenemos que con los conductores nos permiten un flujo fácil, sencillo, un flujo alto de los electrones. Los semiconductores van a impedir un poco el flujo de los electrones y los aislantes no permiten completamente el flujo de los electrones. La potencia, como tal, está definida como la tasa de energía eléctrica que se transforma o se transfiere en un tiempo determinado. Medimos la potencia en unidades de joules por segundo, también conocidos como watts. Básicamente la potencia es la cantidad de energía que se gasta en el circuito eléctrico. La ley de Ohm. La ley de Ohm define como tal la relación que existe entre los conductores eléctricos y su resistencia, la cual establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado a ellos, igualmente a la resistencia del circuito. Esta ley de Ohm tiene tres conceptos: corriente eléctrica, que ya lo vimos, la cual se mide en amperios, resistencia y voltaje. La resistencia se mide en ohmios y el voltaje en volts.
Tenemos que nuestra ley de Ohm establece la siguiente fórmula, que el voltaje es igual a la intensidad o corriente eléctrica por la resistencia, ¿vale? Tengo un pequeño ejemplo aquí, el cual dice así: ¿cuál es la resistencia de una estufa que consume 3 amperios a una tensión de 120 voltios? Vamos a mirar los datos que nos da el ejercicio. Nos da una corriente eléctrica de 3 amperios, un voltaje de 120 volts y una resistencia nula, que es la que deseamos conocer. Dependiendo de eso, teniendo nuestra fórmula, simplemente procedemos a despejar la resistencia. Vamos a mirar que la intensidad está multiplicando, por ende pasaría al otro lado a dividir y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a reemplazar los valores. Tenemos que el voltaje va a ser de 120 volts y la intensidad o corriente eléctrica va a ser de 3 amperios. Lo colocamos acá. Simplemente procedemos a realizar la división de 120 sobre 3, va a ser igual a 40. Nuestra resistencia, ya como lo vimos anteriormente, se representa en ohmios y simplemente colocamos ohmios. Muchas gracias a todos, espero que el tema haya quedado claro. Cualquier duda, con mucho gusto estamos para aclararlas y espero que sigamos aprendiendo juntos.